Vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto una visión de la realidad espiritual. Dios nos muestra una realidad que los ojos humanos no pueden ver, no pueden percibir. Tiene que ser Dios que las revele. Y muchas personas viven desconociendo el mundo espiritual. Y creen que el mundo natural es todo lo que existe, todo lo que pueden ver, palpar, entender. Hasta allí llega su comprensión de lo que es lo que Dios ha creado. Pero en esta oportunidad Dios nos va a mostrar algo más importante que tiene que ver con el mundo espiritual y que en cualquier situación que nosotros nos encontremos en la vida podemos pensar, analizar, entender que algo más se está moviendo. No solamente lo que nos afecta inmediatamente, pero hay algo más. Normalmente todo se transforma en conflictos espirituales que afectan a las vidas de los seres humanos. Pero si nosotros sabemos que estamos con Dios y Dios está con nosotros, cuando en nuestro diario vivir se presentan esos conflictos, nuestra fe nos hace mirar hacia arriba, hacia el cielo, a ver qué Dios está haciendo. Y entonces podemos tener esa paz que viene de Dios, esa tranquilidad, al saber que Dios está en control. Y vamos a ver un ejemplo de esta visión espiritual que Dios le ha mostrado a una persona. Voy a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 8 esta historia, una historia muy real y que cualquier persona que esté viviendo algo parecido, pues normalmente se asusta, se desanima, cree que allí se terminó todo. Pero veamos qué pasó. Segundo de Reyes 6, verso 8 dice la palabra: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Detengámonos allí un momento. ¿Qué tenemos aquí? Guerra, no una imaginación de guerra, sino donde el rey de Siria está en guerra con Israel y quiere destruir a Israel, destruir cada persona que está allí, llevarlos cautivos. Pero hay algo que está aconteciendo, y es que en Israel está alguien de Dios, en este caso el profeta Eliseo, y lo que el rey de Siria está hablando en secreto, Dios se lo está mostrando a su profeta lejos de allí, y su profeta da conocimiento al rey de Israel lo que tiene que hacer. Y el rey de Israel le cree al profeta y actúa acorde. Por tanto, el rey de Siria no puede sorprenderlo en ningún lugar, no puede prepararle ninguna emboscada, porque está alertado el rey de Israel por causa del profeta. Hermanos queridos, Dios habla a su pueblo de muchas maneras y usa personas para traer mensajes. Y nosotros debemos reconocer de quién procede el mensaje, quién es la persona mensajera, a ver si ese mensaje puede venir o no venir de Dios. En este caso, Eliseo es un profeta de Dios
que está entregado a Dios, recibiendo de Dios dirección y está cumpliendo con su misión en la tierra. Voy al versículo 13. Dijo el rey de Siria, él dijo: id y mirad dónde está Eliseo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Paremos allí. Aquí hay una visión de una realidad espiritual que se le ha permitido ver a este siervo de Eliseo, porque él solo podía ver los ejércitos humanos, el mundo natural. Aunque era servidor de un gran profeta, él no tenía la capacidad de ver lo que este profeta veía. Y como cualquier persona normal, cuando ve el peligro se asusta, se atemoriza, cree que hasta allí llegó su vida. Eso pasó con el siervo. Le pregunta a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Como no hay remedio, podría decir. Él está mirando un ejército muy numeroso, con muy malas intenciones, que quieren allí atrapar a Eliseo y acabar con quien sea en esa ciudad. Cuando alguien conoce a Dios, esa persona nada le mueve su fe. Esa persona está tranquila, está calmada, como Eliseo aquí. Eliseo le dice: no tengas miedo, porque son muchos más los que están con nosotros que los que están allí afuera contra nosotros. El siervo no veía a aquellos, pero Dios se lo mostró. Un gran ejército de Dios a la defensa del siervo de Dios. ¿Sabes algo? Cada persona, cada creyente verdadero, cuando el enemigo se levanta tratando de atraparte, de destruirte, de hacerte daño, tú puedes tener la confianza, esa fe, esa paz, esa calma de que si tú estás bien con Dios, el enemigo no tiene derecho a tocarte, no puede ponerte la mano, y Dios va a venir a tu ayuda, va a venir a tu socorro. Puedes tener esa seguridad. Y en medio de la prueba, tú estás diciendo: Dios, todo obra para bien a los que te aman, dice tu palabra. Después de esto algo bueno vendrá, Señor. Pero sabemos una cosa, que tú eres fiel, que tú eres verdadero, eres todopoderoso y me vas a librar de esta como me has librado de otras. Y tú entonces recibes paz. Y si no estás mirando lo sobrenatural, pídele a Dios visión. Dile: Dios, muéstrame qué está pasando, qué está aconteciendo, qué no puedo ver todavía que me tiene atemorizado. Enséñame, Dios, y Dios te va a enseñar. Así como pasó con el siervo de Eliseo. Dios le abrió los ojos espirituales, entonces pudo ver, y ¿qué crees? Se calmó, vino paz a su corazón. Diría: en verdad lo que dice Eliseo, estamos rodeados de un ejército amigo que están dispuestos a defendernos. Una vez que tú conoces que Dios está contigo donde quiera que andas, una vez que tú sabes que la palabra se cumple, Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Una vez que tú sabes que tienes una protección especial de parte de Dios, nada te va a atemorizar, nada te va a hacer desmayar. Los problemas siempre van a seguir allí, sí, pero Dios te va a dar la solución a cada uno de ellos. Dios te va a ir mostrando por qué permite que vengan esas cosas a tu vida.
Y Dios te va a mostrar también que Él está contigo, que Él no te va a abandonar. Y vas a ser así como Eliseo, tranquilo. Si alguien te está asustando, nervioso, dice: Dios, revélale, por favor, porque esta persona me quiere poner en algo que no estoy. Muéstrale que tú estás en control, Señor. Y Dios puede hacerlo así. Dios tiene muchas maneras para obrar. Veamos otro ejemplo en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 18, versículo 35. Aquí tenemos un caso muy particular de alguien que era ciego y solamente podía visualizar en su ceguera una esperanza de poder ver el mundo natural, Cristo. Dice Lucas 18, verso 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Paremos allí. Es tremendo esto. Tenemos la historia de este hombre mendigando, no puede hacer nada, no puede trabajar, solo viviendo por el favor de los misericordiosos. Quiere ver, no hay manera de que vea, humanamente hablando, pero hay una oportunidad, una. Y esa oportunidad, cuando él logra entender que es Jesús que está pasando por allí, no la quiere perder, no la quiere soltar. Aunque él no había visto a Jesús nunca con sus ojos, pero había oído de Jesús. Sabía quién era Jesús por referencia. Los milagros que Jesús ha hecho, las cosas que Jesús hacía, le llegaban a él como noticia. Pero él no tenía esperanza de ver a Jesús hasta que Jesús pasó cerca de donde él estaba. Y como siempre sucede, cuando hay una buena oportunidad de algo, cuando algo se te presenta como enviado de Dios que va a transformar tu vida, normalmente hay oposición. Normalmente hay personas que no están de acuerdo contigo. Normalmente hay personas que te dicen: no vayas, quédate, cállate, no sigas clamando, estás molestando a los que están alrededor. Pero ellos todos ven, pero este no ve. Ellos van a seguir viendo, pero este quedaría ciego si deja pasar su oportunidad. Y muchas veces nosotros tenemos que actuar así, ser perseverantes. Cuando vemos que Dios tiene algo para nosotros, personas que no comprenden, quieren hacernos desviar, decimos: no, yo sé que esto es de Dios y yo voy a esperar esto que es de Dios. Aquí este ciego le mandaban a callar, pero él decía más fuerte: Jesús, Hijo de David. Ese Jesús, Hijo de David, está diciendo: yo sé que tú eres el Mesías prometido que iba a venir. Yo creo en ti, Jesús. Por eso Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Porque tú crees, sabes quién es Jesús, el que estaba pasando por allí. ¿Y qué ocasiona entonces cuando una persona recibe la vista, como pasó con este ex ciego? Entonces ve a Jesús directamente y comienza a adorarlo, a seguirlo, cree en él, se regocija. Pero también que vemos allí como fruto que las personas a su alrededor dan gloria a Dios. Entonces, si una persona que tiene una dificultad terrible, digamos como este ciego,
que no hay, humanamente hablando, esperanza de que se resuelva su situación, y resulta que tú sabes que Dios puede darte a ti una visión muy especial de lo que está aconteciendo espiritualmente hablando. Te la está dando a ti, no necesariamente se la está dando a los demás, pero te está mostrando a ti lo que hay, lo que se está moviendo. ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca, para que esperes que Dios va a venir a ti y va a obrar a tu favor, y que aquellos que te están haciendo la vida imposible van a comprender que Dios te está favoreciendo y van a dar gloria a Dios, como pasó con este ciego. Entonces, quizás hay personas que están viviendo situaciones extremas de ceguera, no necesariamente ceguera física, biológica, sino ceguera espiritual. Y Dios quiere mostrarte a ti el mundo espiritual para que comprendas los motivos, las cosas que están aconteciendo allí, que están provocando lo que estás viviendo. Normalmente en el mundo espiritual suceden cosas que luego afectan nuestro diario vivir. Si nosotros no vivimos conscientes de la realidad espiritual, la vida parece un crucigrama sin solución, parece algo que no tiene ni, como dice, ni pie ni cabeza, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Estás perdido. Pero si tú logras comprender que todo se mueve y tiene que ver con fuerzas espirituales, entonces va a decir: Dios, hazme sabio espiritualmente hablando. Déjame ver lo que ojos humanos no pueden ver. Abre mis ojos, Dios. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a abrir los ojos, te va a hacer sensible al mundo espiritual. Y una vez que tú obras en el mundo espiritual, verás cómo el mundo natural entonces cambia, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque las fuerzas espirituales que Dios dispone a tu favor, tú estás consciente de ellas y estás trabajando, colaborando con ellas en lo que estás haciendo. No tengas temor, no te acobardes, no creas que se terminó todo. Aún si ves la oportunidad de parte de Dios, no te la dejes quitar, defiéndela, es tuya. Y hay algo que Dios te quiere entregar en este día, abriendo tus ojos espirituales, que veas una gran realidad gloriosa, como la de aquel siervo de Eliseo, cuando vio esos carros ardientes y gente en caballo, y inmediatamente dice: esto está glorioso. Esto es algo maravilloso. Así quiere hacer Dios contigo también. Veamos la historia de otra persona que era ciega. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan 9. Voy a leer desde el verso 35. Pero es una historia muy conocida también, donde este hombre era ciego de nacimiento. Usted puede pensar que si alguien nació ciego, muy difícil se le resuelva esa situación. Bueno, y hoy que hay mucha tecnología y la medicina está muy avanzada, ¿qué sería en aquel tiempo? Pero este ciego de nacimiento, también Dios tuvo misericordia de él, y Jesús estuvo en el lugar donde ese ciego estaba. Y Jesús le sanó. Pero después de la historia que hay donde que lo expulsaron de la sinagoga porque declaraba que Jesucristo era de Dios y cosas así, en el verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Aquí está. Él no había visto a Jesús. Jesús lo mandó a lavarse, pero ya cuando él venía, Jesús no estaba allí, y ahora Jesús se le presenta, y él, al creer lo que Jesús le está diciendo, le adora. Creyó en él, recibió el favor y no menospreció a la persona que le hizo el favor. Entendió que él era el Hijo de Dios, aquel que iba a venir a la tierra y que ya estaba caminando en la tierra. Él creía en Cristo, y dice: y le adoró.
Cuando nosotros comprendemos el mundo espiritual, adoramos al Señor. Reconocemos que Él es Dios. Reconocemos que Él está en control de todas las cosas. No hay nada imposible para Él. Nosotros podemos vivir confiados en que Jesús está en control, y aunque permite que tu vida y la mía vivan situaciones extremas a veces, es para Él glorificarse, y que podamos comprender una y otra vez que para Jesús nada es imposible. Él siempre va a venir en nuestra ayuda. Él siempre va a venir a librarnos. Él siempre va a venir a rescatarnos. Siempre se va a cumplir la palabra que dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo donde quiera que vayas. Podemos vivir con esa paz sin temor, porque Jesús está con nosotros, porque somos de Él. Dice el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís: vemos, vuestro pecado permanece. Paremos allí. Se ofendieron los fariseos. Jesús está hablando a nivel espiritual, y ellos, que son doctores de la ley, personas que están enseñando a otros la ley, supuestamente deben conocer el espíritu de la ley, la misericordia, el amor, la bondad, el creer en aquel que había sido profetizado y que está caminando en medio de ellos. Pero ellos no creían en Él. Los fariseos vivían haciéndole pleitos a Jesús, contradiciéndole muchas veces, no creían en Él. Y Jesús dice aquí, Él vino para juicio, para traer juicio a la tierra. Personas que no saben nada espiritual, sus ojos espirituales están cegados. Jesús les va a abrir sus ojos espirituales. Jesús va a hacer que entiendan el mundo espiritual. Personas que creen que se las saben todas, pero que no viven acorde a la voluntad de Dios. Jesús dice: ustedes dicen que saben, pero por causa de que no obedecen ni creen en el que Dios ha enviado, en Cristo Jesús, su pecado permanece. Ellos no tienen manera de liberarse de ese pecado. Aquí está hablando básicamente del pecado de rechazar al Hijo de Dios, el pecado de rechazar al Mesías que había sido prometido, el pecado de no aceptar a aquel que es la luz, que viene a quitar la oscuridad de en medio. Ellos lo están rechazando. Jesús por eso le dice: vuestro pecado permanece. Lo explica mejor en otro lugar. Veamos en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 22, dice Jesús lo siguiente: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquí él explica que el pecado es por haber rechazado a Cristo, creyendo que saben mucho, sin embargo no saben nada, porque ahí está Dios caminando entre ellos, aquel que es el verbo de Dios, haciendo milagros, prodigios, señales. Nunca antes nadie había hecho lo que ellos estaban mirando, y no creen en Él. Jesús, ellos saben, calmó la tempestad. Jesús dio alimentos a millares con pocos recursos. Jesús sanó toda clase de enfermedades. Jesús liberaba toda clase de endemoniados y los dejaba libres. No había nada imposible para el Señor.
Sin embargo, ellos no creen en Cristo Jesús. Está diciendo, su pecado permanece. No han recibido aquel que es el que viene a quitar el pecado. Solo a los que creen en Él, Jesús entonces libra de ese pecado y de la muerte eterna. En otro lugar, en el capítulo 8 de Juan también nos dice parecido, versículo 23 y versículo 24, dice así: les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está la clave. Una persona que no logra creer en Jesús, que Él es el Cristo, el que había sido profetizado que iba a venir a sustituirnos a nosotros por causa de nuestros pecados y maldades, iba a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, pero no había manera de pagarlo. Iba a venir a hacer esa propiciación, ese sustituto. Iba a venir para dar su vida de manera que nosotros pudiéramos tener vida. Iba a venir para mostrar al mundo quién es Dios realmente, qué dice la ley, cuál es el corazón y espíritu de la ley. Venía no solamente a enseñarlo, sino a aplicarlo en su vida, a vivirlo, a cumplir con toda la ley. Y ellos no creían. Y a menos que una persona logre creer que Jesucristo es único, es el único que vino de arriba. Todos los demás han estado de aquí, de la tierra, pero el único que vino del cielo es Cristo Jesús. Y Él vino con una misión muy especial. No solamente cumplir la palabra de Dios, vivir una vida ejemplar sin pecado, mostrándole al mundo que es posible vivir humanamente hablando sin pecado, si se mantiene una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Pero también vino aquí a la tierra para vencer a aquel que estaba haciendo daño a toda la humanidad, al maligno. Sin embargo, no creían en Él. Y Jesús dice, si no creen en mí, van a morir en sus pecados. Vieron a Jesús, no creyeron en Él. ¿Cuántas veces personas saben de Jesús? Alguien les habla de Cristo y en su mente tienen otras ideas extrañas y no les logran captar quién es Cristo. Dejan pasar la oportunidad. Era una oportunidad quizás como la de aquel ciego que gritó fuertemente, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y hay personas que en lugar de decir, Señor, ten misericordia de mí, he sido ciego y no veía lo que estaba haciendo, Señor, cúrame, en lugar de venir a Cristo para recibir de Él un milagro, un favor, un perdón, mejor se van y les rechazan. ¿Cuántas personas pierden su gran oportunidad? Dios está dispuesto a abrir los ojos, a abrir el entendimiento espiritual a todos aquellos que anhelan ver lo que está aconteciendo, a todos aquellos que quisieran conocer más a Dios, a todos aquellos que pueden reconocer que no han vivido vidas como Dios espera. Están ciegos, están caminando dando tumbos, no saben a dónde van, no saben con qué van a tropezar. Sin embargo, hay alguien que está dispuesto a abrir esos ojos para que cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que digas, donde quiera que estés, tú sabes que no estás solo, que hay entes espirituales a tu alrededor, a tu defensa, pero que también hay otros seres malignos espirituales que te quieren hacer daño. Y tú sabes que si estás bien con Dios, estás en paz con Dios y estás tranquilo. No rechazas a Dios, conoces lo que se mueve, Dios te lo muestra. Y otra vez hay personas que viendo es como si no vieran, escuchando como si no escucharan. Jesús está allí
hablando palabras de vida eterna, no las quieren escuchar. Jesús está allí mostrando que todo en la tierra le obedece, el mar le obedece, cosas le obedecen. Imagínense aquel día cuando estaba en la pesca, que le llaman la pesca milagrosa. Dice la palabra que los que iban a ser discípulos, Pedro y los demás, habían tratado de pescar toda una noche y Jesús dice, boga mar adentro. ¿Recuerda esa historia? Que Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu nombre echaré la red. Él creía en Jesús y las cosas fueron diferentes. Aunque en ese lugar donde estaban pescando no habían peces, como Jesús dio una orden, de algún lugar tenían que venir y llenaron las redes, de manera, dice la palabra, que las barcas se querían hundir. Ese es Dios. Ellos están mirando cómo Jesús obra milagros. Ellos están entendiendo que Jesús es alguien diferente. Sin embargo, no creen que Él es el Mesías prometido, Dios Hijo, el Hijo de Dios, Dios caminando en la tierra. No quieren creer en Él. Entonces, si mueren en esa condición, en su pecado murieron, van a un juicio terrible, ya no hay nada que hacer con ellos. Hermanos queridos, seamos conscientes de que hay una realidad espiritual. Seamos conscientes. No miremos solamente las cosas como aparentan, naturalmente hablando. Más bien busquemos la causa real. La causa real es espiritual. Si nosotros estamos batallando en alguna área y estamos allí haciendo las cosas a nuestro mejor parecer, puede ser que estemos sin saber qué es lo que pasa. Pero si entendemos que todo es espiritual y decimos, Dios, tu palabra dice no es con fuerza, no es con poder, es con tu Santo Espíritu. Entonces, Dios, muéstrame qué estás haciendo, cómo yo debo actuar, cómo el Espíritu Santo me va a revelar algo. Muéstrame, Dios, porque yo sé que depende de ti, no de mí. Tú eres que estás obrando, tú eres que estás peleando por nosotros. Aprendamos, hermanos, a creer en Dios y a confiar en Él. Voy a ir a otra historia, una historia muy peculiar, muy famosa también y muy importante, que tiene que ver con un hombre ciego espiritualmente hablando, que creía que veía demasiado. Voy a ver la historia otra vez de Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, comenzando en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 1, porque aquí Pablo, él expone de nuevo su vivencia, su experiencia, la cual nos da a entender a nosotros muchas cosas. Personas que creen que se las saben todas, quizás no sabes nada todavía. Si no estás consciente de quién es Cristo, si no conoces quién es Él de verdad, tu fe estará fundada en algo más, no en lo que debía estar fundada, en la roca que es Cristo. Aquí tenemos Pablo defendiéndose, dice el capítulo 22, verso 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Paremos allí.
Saulo de Tarso, hombre cruel, hombre sin misericordia en contra de los cristianos. Él creía que los que hablaban de Cristo estaban hablando una herejía y se habían desviado. No creía en Cristo. Sin embargo, él sabía quién era Cristo. Él había escuchado de los milagros de Cristo. Él había escuchado hablar a Cristo, pero no creía en Cristo. Era un fariseo. Dice que él estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel, uno de los más respetables de su tiempo, según habla la palabra, por un concilio que estuvieron. Nos dice Pablo aquí que él era estricto. Voy otra vez al versículo 3. Dice que él fue instruido estrictamente conforme a la ley y era celoso. Otra vez, cualquiera diría, oh, este es un hombre de Dios. Es un hombre que conoce la ley. Es un hombre que busca que todo el mundo la cumpla. Pero le faltaba un detalle: no creía en Cristo. No era suficiente creer en las cosas que dice la ley si después que Cristo viene les rechaza. Ese era su gran pecado y su gran falta. Y él estaba persiguiendo a los cristianos. Todo el mundo le tenía temor a él porque era un verdugo casi. No tenía misericordia de nadie, ni hombres ni mujeres. Y dice el versículo 6: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Paremos allí, porque Jesús está mirando todo. Pablo cree que está persiguiendo a los cristianos y Jesús dice: tú me estás persiguiendo a mí. Ellos creen en mí y tú los persigues a ellos porque creen en mí. Hermanos, Jesús dijo una vez: bienaventurados aquellos que por su causa son perseguidos, que por su causa son atribulados, que por su causa aún son hechos muertos. Bienaventurados, es un privilegio. Y Pablo aquí puede entender que él está persiguiendo a Dios mismo y creía que le estaba haciendo un favor a Dios al quitar a estas personas que no estaban siguiendo la ley como antes se había dicho. Porque ahora ellos están creyendo en alguien más que es Cristo y Pablo está sumamente ofendido. Saulo todavía. Quiere decir que si tú estás bien con Dios y tú eres un creyente, una creyente de Dios, si el enemigo se levanta, en lugar de decir: Señor, ¿por qué me permites vivir esto tan duro cuando tú sabes que yo te amo? Más bien dile: Dios, gracias porque tú estás viendo lo que está pasando. Es a ti que te están persiguiendo, no es lo que uno está hablando. Jesús dijo: el que recibe a ustedes, a mí me recibe. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. No es a ti que te rechazan, es a él que rechazan. Cuando uno logra mirar esto, también sabe que los que te persiguen es porque están oscurecidos en su mente. No conocen la realidad espiritual, aunque creen que la conocen. Aquí tenemos a Saulo. Él mismo creía que era demasiado conocedor de todo y estaba fallando. Viene Jesús y se le presenta de una manera impactante, una luz que sobrepasaba la luz del sol en intensidad. Dice el versículo 9: los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Paremos allí. Ciego quedó.
Lo llevan, todo el mundo sabe que ahí está Pablo dirigiendo un grupo para atrapar cristianos. Ahora ese señor que parecía muy fuerte, muy vigoroso, con mucha violencia y con una meta a cumplir terrible, queda prácticamente nulo, inútil, quedó ciego. Jesús había dicho, recuerda cuando leíamos de aquel ciego de nacimiento, Jesús dijo: para juicio he venido a la tierra, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aquí está uno que creía que veía demasiado. Aquí está alguien que creía que se las sabía todas y estaba rechazando a Cristo. Y él quedó ciego literalmente, para que entienda ahora quién es Cristo, para que sepa ahora el poder de Dios en su propia vida. No es que sanó a otro ciego, ahora es que lo va a sanar a él. Dice el versículo 12: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Paro allí. El versículo 14 dice: Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Él creía que veía demasiado, había estudiado demasiado, pero no conocía al justo todavía. No conocía a Dios todavía. Pero ahora Dios, que miró su corazón, aunque duro, pero también un corazón sincero, quería vivir para Dios. Por eso guardaba estrictamente la ley. Pero era ciego en cuanto no podía ver lo que ya Dios había hecho. Ya Cristo había venido a la tierra. Y él eso lo obvió, como que no vino Cristo. Era ciego. ¿Cuántas personas son ciegas hoy, espiritualmente hablando? Tú los ves diciendo cosas espirituales, diciendo aún cosas de la misma Biblia, hablando cosas que parecen, esta persona es religiosa, sí, pero no conoce a Dios. Si conociera a Dios, no hiciera eso. Está en oscuridad todavía. Está haciendo cosas de personas que son ignorantes de la verdad de Dios. Mucha gente es así. Quiera Dios que nosotros no seamos así. Y si somos así, de alguna manera le pedimos: Dios, abre mi entendimiento, abre mis ojos, revélame eso que yo no entiendo, no veo todavía. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Lo va a hacer. Dios lo hizo con Pablo. ¿Por qué no lo va a hacer contigo o conmigo? Dios quiere que cada persona se arrepienta de sus pecados, para perdonarle, para limpiarle de sus pecados, para poderles recibir entonces. Y Dios se manifiesta de muchas maneras. Aquí tenemos a Dios manifestándose a la vida de Pablo. ¿Cómo lo hizo contigo? ¿Cuál fue tu experiencia? Quizás no hubo una luz así literal que otros miraran, pero hubo una iluminación a tu entendimiento que te transformó. Y ya no eres el mismo o la misma desde ese día. Puede que como Pablo perseguiste la iglesia, te burlaste de alguien y después fuiste a pedirle perdón porque, no sabía, perdóname. ¿Por qué? Porque ahora Dios te cambió, porque Dios te iluminó. Así pasa con todos nosotros. ¿Y sabes algo? Dáselo más fuerte. Bendito sea el Señor para siempre. Muchas personas, cuando están siendo resistidos, cuando están hablando de Cristo y sienten una resistencia, abandonan, se rinden. Pero el verdadero creyente no abandona, no se rinde, no tiene miedo. Como aquella primera historia del rey de Siria que rodeó a Eliseo para decir: no tienes escapatoria.
Cuando una persona es de Dios, dice, siempre hay escapatoria porque Dios está conmigo. No me va a dejar en las manos de esos impíos malignos. No lo va a hacer el Señor. Siempre me va a rescatar porque estoy haciendo lo que Él quiere, lo que le agrada. Nosotros podemos vivir con esa confianza en Dios y otra vez no tener temor. Dios se puede manifestar de múltiples maneras. Estamos viendo solo algunas. Y yo voy a terminar con algo que dice el apóstol Pablo, que sirve para todos nosotros de consuelo. De alguna manera nos hace respirar que si Dios a él lo perdonó, un verdugo prácticamente, verdugo, él no los mataba, pero hacía que otros fueran. De hecho, dice la palabra en otro lugar que cuando estaban apedreando a Esteban, ahí estaba Pablo cuidando las ropas de aquel que estaban matando. Entonces, pero sin embargo, aunque murió, aunque lo martirizaron, no negó su fe. Y el verdadero creyente no niega su fe, aunque se vea en el problema más duro y extremo. Dice, Cristo es Cristo y no lo niego. Él murió por mí, yo doy mi vida por Él. Si Él quiere que hasta aquí llegue, pues hasta aquí llego. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Vaya por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Escucha bien. Él dice que Jesús le ha fortalecido. Cristo Jesús. Antes él no creía que él era el Cristo, el Mesías. Ahora lo declara. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo fortaleció. Muchas personas, cuando reciben la revelación de parte de Dios y miran su vida tan dura que han vivido en contra de Dios, normalmente tienden a desvanecerse casi. Señor, ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué fui así? Y Dios te fortalece y Dios te dice, tranquilo, tranquila, en la cruz del Calvario fueron pagadas todas tus culpas, todo lo que hiciste fue borrado. Ahora coge ánimo, mira hacia adelante, deja el pasado atrás. Dios te hace una nueva criatura y ahora esa nueva criatura comienza a dar pasos firmes en el Señor, a fortalecerse en fe, comienza a obedecer al Espíritu Santo, comienza a vivir correctamente. Dice, Dios lo fortaleció a él. Él no se está quejando haciendo una carta solo de los que atrapó y martirizaron y mataron. No, Dios lo fortaleció y lo puso en el ministerio. Y esto es lo más grande, que alguien que estaba persiguiendo a cristianos ahora se va a predicarle a los cristianos de Cristo. Eso quiere Dios. Personas que quizás tú dices, este es el más duro que he visto. No, para Dios nadie es duro. No hay ningún alma que Dios no quiera salvar. Dios quiere salvarlo. Háblale de Cristo. Y tú dices, ¿y si me persigue? Allá a Cristo lo persiguieron también. Háblale que Dios puede hacer la obra en él o en ella. No tengas temor, lo hizo en Cristo. Y cuando menos espere, esa persona es un pastor, es un evangelista, es un misionero, es alguien que está dando su vida por el Señor en otros lugares, padeciendo, sufriendo, pero no le importa. Dice, mi vida es de Cristo, como Pablo mismo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que nosotros podamos decir, mi vida ahora es de Él, para siempre sea de Él. Aleluya. Y mire la palabra que dice, el versículo 13, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ignorancia, ¿qué es ignorar? Hay una manera despectiva de decirle a alguien ignorante y lo ofende,
Pero hay una realidad. Si tú no conoces algo, estás ignorando esa verdad. Así de sencillo. Entonces, Pablo dice, yo ignoraba esa verdad, la verdad de Cristo. Él sabía mucho, Gamaliel le instruyó tremendamente. Él tenía una gran reputación, que en algún lugar también dice, eso para mí es basura ya. Lo que era ya no me sirve de nada. Ahora solamente es Cristo. Quiero conocerlo a Él, conocer su amor, seguirle a Él, servirle a Él, dar mi vida por Él. Aquel que era el enemigo se volvió ahora el mejor amigo. Eso pasa. Y una persona se sorprenden y personas entonces dicen, ¿qué pasó? Te lavan el cerebro, el alma, el cuerpo, todo me lo limpió la sangre de Cristo. Soy transformado por el Señor. Soy diferente. Aleluya. En mi ignorancia Dios tuvo misericordia, puedes decir, como decía Pablo. Pero ¿qué más dice el versículo 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo más duro que has hecho? Personas que dicen, este no tiene perdón de Dios. Si se muere así ya lo perdió, pero si está vivo y alguien le lleva la palabra y logra creer en Cristo, la gracia de Dios es más grande que el pecado que cometió. El sacrificio de Jesús es válido para perdonar cualquier ofensa de cualquier ser humano que crea en Él como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, que entregue su vida a Él y esté dispuesto ahora a seguirle en obediencia como al Señor de su vida. No hay nadie que pueda decir que cometió un pecado tan grande que Dios no le pueda perdonar si en verdad se arrepiente y pone su fe y confianza en Cristo. La sociedad le condena. Usted quizás sabe de historias de personas que están para ser ejecutados por algún asesinato, algo que hicieron. Están ya para ser quizás en la silla de eléctrica o de alguna otra manera, y alguien le habla de Cristo en la cárcel. Por ser cristiano ahora de verdad no quiere decir que le van a perdonar, que diga al juez, oh, ya yo recibí a Cristo como mi Señor, deme un chance para afuera predicar. Afuera no, usted no tiene más vida, y se lo llevan, pero Cristo lo recibe porque le perdonó. El de aquí no le perdonó, pero Dios le perdonó. Entonces, cualquier persona que se acerca a Cristo, la gracia de Dios y el amor de Dios es más abundante que aquello que ellos estaban haciendo. Y dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dese cuenta. Ese es como el ejemplo. Si perdonó a Pablo, ¿a quién no va a perdonar el Señor? Ese es el ejemplo. ¿Quién más está persiguiendo a los cristianos? Hoy diríamos, de aquel lado, cristianos están siendo ejecutados por su fe. Sí, ellos están siendo martirizados, pero Dios puede levantar a uno de esos y volverlo un creyente y empiece ahora a predicar, como pasó con Pablo, y volverlo a alguien, un titán ahora en este tiempo. Dios lo puede hacer, porque la gracia y el amor de Dios alcanza a todos los pueblos. Esas personas tienen almas también, aunque parecen salvajes, pero tienen almas. Fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios puede hacer algo con cualquier persona. El ejemplo, Pablo. En lugar de el Señor venir con una luz del cielo y un rayo lo termina, no. Viene con una luz para revelársele. Y Pablo, te quiero usar, y te quiero perdonar, y te quiero fortalecer. El favor, la gracia de Dios. Entonces Dios nos enseña a nosotros también que demos gracia a otros.
Cuando vemos a alguien difícil, personas intratables, personas tan terribles, recuerda quién eras. Recuerda lo que Dios te perdonó. Recuerda de dónde Dios te sacó. Piensa que tú eres ahora así como cristiano, cristiana, pero siempre fuiste así. No, ¿por qué no? Porque ahora Dios te iluminó. Y si Dios te iluminó, entonces tú puedes esperar que Dios ilumine a esa persona también y le haga ver la realidad espiritual, y esa persona va a cambiar. Mientras tanto, aplica la palabra. Jesús dijo: al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Jesús dijo: a tu enemigo, ámalo. Jesús dice la palabra, Pablo dice en Romanos, dice: no te dejes vencer por el mal, más bien vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. Si tu enemigo, una persona que te está persiguiendo, quiere destruirte, y tú lo que quieres es que Dios se les restaure, Dios, muéstrale la verdad. Ábrele el entendimiento, que no se pierda su alma, Señor. Señor, lo bendigo, bendigo su familia, bendigo su vida, bendigo su mente. Quita, Señor, esos espíritus inmundos que están atacándole y dañándole. Y tú oras por el que te persigue. ¿Por qué? Porque estás esperando en el Señor, esperando ver un milagro. Que el que te persigue será luego tu mejor amigo, porque sabe que tú tuviste misericordia. Aleluya. Termino con este versículo, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria para siempre. El inmortal, el eterno, el todopoderoso Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él, toda gloria es para Él. Y el Hijo de Dios, todo lo que hizo a favor de la humanidad, tenemos que glorificarlo, tenemos que creer en Él, tenemos que siempre estar conscientes de que Jesús es Dios mismo, que vino a la tierra a pagar el precio por nosotros, conscientes, y vivamos una vida siempre con este favor de Dios que nos va a vivir iluminando el entendimiento, abriendo los ojos espirituales de aquellos que están ciegos, y a nosotros mostrándonos más y más qué es lo que está pasando, para que tengamos paz en medio de la tormenta, para que cuando el enemigo se levanta como río, decimos: Dios, tuya es la guerra, tuya es la batalla, tuya es la victoria. Ahí está el enemigo, tú harás con él lo que has de hacer. Y tú estás tranquilo, tranquila, esperando en Dios. Y sabes, la Biblia dice: bienaventurado aquel que cree en Dios y espera en Dios, porque Él hará. No te dejará quedar avergonzado, avergonzada. Él hará y te liberará. Y tú recibirás entonces esa paz y ese gozo. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor para siempre. El Rey de la gloria, inmortal, invisible. Santo es el Señor. Te voy a pedir que pidas a Dios, si estás en una condición de confusión espiritual, confusión, que pidas al Señor que te abra los ojos, que te ilumine, que te muestre por qué están pasando las cosas. Dile al Señor que eso que has hecho, tú sabes que fue malo, pero así como Él perdonó a Saulo, así también Él te va a perdonar, porque lo hiciste por incredulidad e ignorancia. Y Él es misericordioso y te perdona. Pídele perdón al Señor. Si está aconteciendo algo en tu vida que crees que todo es una nube oscura, Dios te dice: hay algo por encima de esa nube oscura. Hay una luz maravillosa. Hay algo que te puede traer a ti paz. Dile al Señor ahora que abra tus ojos espirituales.
como Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo y pudo ver el reino espiritual, la defensa que hay a su favor, y la paz va a llegar a tu vida. En este momento pídele al Señor: Señor, abre mis ojos espirituales. Enséñame, Dios, déjame ver, Señor. Quiero ver, no quiero vivir en angustia, en preocupación. No quiero vivir con miedo porque el enemigo está alrededor buscando devorarme. Pídele al Señor que te muestre y Él te va a mostrar. Padre, en el nombre de Jesús, escucha, Señor, esas voces. Mira esos corazones, Padre, que están afligidos, que sienten, Dios, que no hay ya salida para ellos. Pero, Señor, como a Eliseo le diste esa paz, porque Él te conocía, así, Señor, trae tu paz a tu pueblo, porque ellos, Dios, te conocen y te han de conocer más. Muestra, Señor, el porqué, la causa espiritual de lo que están viviendo y también la salida, Señor. Que ellos sepan esperar en ti, haciendo lo que deben hacer, y tú harás. Gracias, Padre, porque tú recibes nuestras oraciones y tú perdonas de cada pecado a aquellos que se arrepienten. Gracias, Dios. Que tu gracia y tu misericordia sea siempre con todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Nosotros vamos a celebrar la Santa Cena ahora. Voy a pedir a los hermanos sugieres que comiencen a repartir el pan y el vino mientras cantamos esta canción al Señor. Cuando recibas el pan y el vino, recuerda, quédate con los elementos en tus manos hasta que todos tengamos el pan y el vino en nuestras manos y participemos unidos, unánimes de la Santa Cena. Bendito sea Dios.